bien, pues os damos la bienvenida al capítulo de hoy de la segunda temporada de Psicólogas con Cuerpo. Aquí presente. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo está el cuerpo hoy, Irene? Pues hoy el cuerpo está un poquito flojito porque hoy es mi primer día de menstruación. Entonces está ahí como que me vais a ver muy... Bueno, los que me veis, las que no me veis no lo vais a ver. Voy a estar muy apoyada en la silla. Hoy Muy dejando bien. al cuerpo descansar. ¿Y tú, Nuria? Bien, sí, venía así, hoy también con el frío en el cuerpo venía, pero sí, ahora estoy mejor, la verdad, y además grabar contigo me estimula, entonces ahí estoy. Sí, hemos generado aquí un microclima con la placa, hemos puesto una velita, está todo ahí como un Cuidándonos ambiente muy mucho. bonito. Es la primera vez que grabamos que no hay luz. La gente que solo nos escucháis no lo veis, pero... y oye, me gusta, es bonita la luz que hemos conseguido, ¿no? Como tengo todas las luces así claras, amarillas en el estudio, pues da una sensación de calidez que se está a gusto. Exacto. Pues hoy llegamos con un temazo que es la ansiedad. En este capítulo queremos centrarnos en este tema porque es algo que vemos mucho en terapia y además es algo que es muy común, se ha popularizado mucho, la ansiedad, ¿no? Y abarca muchas cosas. Realmente abarca muchas cosas, ¿no? Yo tengo un poco la sensación de que la ansiedad se ha convertido un poco en un cul-de-sac, ¿no? En el que cabe todo y en el que, bueno, ahora os explicaremos un poquito más nuestra perspectiva y demás, pero lo que tengo la sensación de que hay veces que cuando hablamos de ansiedad tampoco estamos hablando exactamente de qué tipo de experiencia es la que yo estoy teniendo, ¿no? Qué es lo que a mí me hace pensar, cuál es el campo de sensaciones, cuál es el campo emocional que me llevan a concluir que tengo ansiedad, ¿no? Pues eso, hay veces que lo que se nombra como ansiedad es ansiedad y hay veces que lo que se nombra como ansiedad no es ansiedad, sino que es otra cosa, pero ahora entraremos en todo esto. Sí, un poco por aquello de que al final algo que, o sea, cuando un concepto explica muchas cosas, parece que entonces no explica nada. Justamente. ¿No? Como que si explica mucho, explica poco realmente. Entonces nos parecía interesante y además porque sí que es verdad, ¿no? Que es una demanda que tenemos muchísimo. Muchísimo. En terapia. Es una de las top 3, diría. Está entre las 3 primeras demandas de terapia, ¿no? Digamos, la problemática o el malestar que generan los síntomas de ansiedad, ¿no? Entonces, claro, también lo que nos habíamos propuesto es contar un poco qué tipo de perfiles o qué tipo de cosas les pasa a la gente que viene diciendo que tiene ansiedad, ¿no? Un poco también para ilustrar todo esto que os estaba diciendo de que entra un poco todo, ¿no? De que lo que decías tú, de que es tan amplio que en el fondo no explica mucho, pero explica muchas cosas a la vez. Es una cosa un poco rara esto de la ansiedad, Es pero raro, bueno. sí. Entonces, en este capítulo vamos a hablar sobre esto, ¿no? Los tipos de demanda que nos llegan, vamos a concretar qué es la ansiedad, vamos a hablar de nuestra visión, de lo que entendemos en ansiedad. Vamos a también hablar un poco de los diferentes diagnósticos que hay y en qué se diferencian los síntomas. Y también pasaremos a las causas, que nosotras vemos más comunes, lo que hay debajo de la ansiedad. Ahora os contamos lo que hay ahí. Y también qué cosas pueden hacer que se mantenga la ansiedad, aunque no sepamos. Y para terminar, un poco pues cómo se trabaja la ansiedad, ¿no? Cómo la trabajamos, si se puede eliminar, qué hacer si se tiene ansiedad, ¿de acuerdo? Esto es un poco como el resumen del capítulo de hoy. Exacto, es el bonus para quien llega al final. Exacto. O para quien adelante. Eso también, vaya, hombre, eso se me había olvidado. Es que yo lo hago, yo cuando quiero saber el final... Cuéntamelo. Mira, voy a confesar algo, ¿sabes qué hago a veces? A ver. Me leo el final de los libros antes de llegar a ¿Sí? eso. Sí, Tía, yo no puedo. yo sí. Mírame, me sale la risa como de ¡uy! Fíjate qué hago, no sé. ¡Qué malota soy! Yo no, y hay veces que estoy leyendo un párrafo, yo hago lo contrario, tío. Yo cojo un libro y si está pasando una cosa muy emocionante, me pongo la mano encima del texto que hay debajo para no irme a leerlo porque quiero leerlo todo.
Sí, mira, manías que tiene una. Muy bien, sí, manías, en fin. Si vas al final no pasa nada. Está permitido. Sí. Entonces eres del Team Nuria si haces eso. Sí, la vida es corta, oye. Hay que aprovechar. Bueno, venga, entremos al tema. Vamos allá. Y para hablar un poco, para empezar, quería preguntarte, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tipos de demanda o de situaciones respecto a la ansiedad te llegan a terapia? Pues todas las demandas, diría que sí, todas o casi todas, ¿no? Porque esto de usar todas, las que han llegado a consulta con esa demanda eran casos en los que la ansiedad se ha ido un poco de las manos, que estaba interfiriendo muchísimo en la vida de la persona. Recuerdo, por ejemplo, un caso de un chico que era un caso de agorafobia bastante serio. ¿no? Que le costaba, o sea, todo lo que era ir al trabajo tenía una serie de rituales para ir, ¿no? Lo que se permitía, lo que no se permitía, le costaba muchísimo, el costo, o sea, la ansiedad que tenía le desgastaba muchísimo. Es como que estaba muy, muy pasado de vueltas, ¿no? Y todo tiene que ver, todas estas demandas ya vienen, por lo menos en la mayoría de los casos, cuando la ansiedad ya lleva mucho tiempo, cuando ya se ha cronificado y se ha ido como sobredimensionando, ¿no? Recuerdo casos también, pues eso, de personas que iban enlazándose a la ansiedad, iba creciendo y empezaban a cogerle miedo a cosas concretas, ¿no? Como miedo a conducir, ¿no? Entonces cuando empezaba a, digamos, a generalizarse, a entrar a aspectos de la vida que impedían que pudieran hacer la vida normal, es cuando acudían a terapia. Y para mí esto lo que significa, ¿no? Es que, claro, tenemos un tema con los síntomas de ansiedad que al no reconocer cuáles son los síntomas más sutiles, esto se acaba alargando, se acaba agravando, entonces ya se llega a terapia cuando, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando los recursos de la persona ya no permiten el mantener la ansiedad en un lugar en el que no les entorpezca en su vida, ¿no? Entonces siempre me he encontrado casos con los que al explorar en las primeras sesiones hemos visto que la ansiedad en realidad es de muy largo recorrido, pero que no se habían dado cuenta antes de que lo que estaban teniendo es ansiedad. Como que claro, ¿no? Que al principio que uno tiene ansiedad, pues lo va llevando con los recursos que tiene y mientras pueda seguir yendo a trabajar y pues haciendo, ¿no? Y siendo funcional, pues va tirando, ¿no? Pasa que el problema llega cuando eso interfiere quizá en coger el coche, interfiere en salir a la calle, ¿no? Que claro, aquí ya estamos hablando de una ansiedad de manual, ¿no? Del diagnóstico. Sí, a mí también. Sí, yo creo que sí. Estos son los que llegan a terapia, son los que ya están en este punto. Entonces ahí hay un trabajo, ¿no? Para primero visibilizar eso que se ve con el tiempo, ¿no? Las primeras veces quizá yo creo que no somos muy conscientes al principio del nivel de ansiedad que tenemos. ¿Sí? A mí así concreto se me ocurre algo que me pasa. Yo creo que en general me llegan casos. Por un lado, gente que tiene ansiedad generalizada, como que siempre tiene ansiedad y que aquí tienen otros síntomas, sobre todo físicos, somáticos, como erupciones en la piel, ¿no? Como, esto también es típico. Dolores en la espalda, ¿no? O que llegan porque el fisio les ha dicho que lo que les pasa es tensional, ¿no? Es de ansiedad y entonces aparece. O problemas digestivos, ¿no? Me haces pensar muchísimos problemas digestivos. Exactamente. O esto, quizá ya de la tensión que tienen, yo qué sé, en la espalda, pues casi no se pueden mover y el fisio les ha dicho que era ansiedad, claro. Y eso tiene un cúmulo ahí de ansiedad. Y digo, bueno, paso por paso. Sí, creo que es esto. Y luego también bastantes casos de personas que tienen ataques de ansiedad localizados, ¿no? Y que un poco lo presentan como algo que está fuera de contexto, ¿no? Como que de golpe un día me levanté y tenía taquicardias y no podía respirar y pensaba que me estaba dando algo, ¿no? Sí. Que luego cuando vamos explorando vemos que realmente eso sí que tiene un contexto. Está pasando por algo. Está pasando por algo o hay como una estructura ansiógena, ¿no? Que esto solamente es como un plus, ¿no? De ansiedad y la gente se asusta. Sí, me haces pensar en un caso, ¿no? Que de una chica con la que estoy ahora, que una cosa que le pasa,
que me resulta muy curioso porque no lo había visto nunca en este formato, es que ella, bueno, pues está tan tranquila, hace su día a día normal, se va a dormir y que en medio de la noche se despierta con una crisis de ansiedad, ¿no? Se despierta como muy nerviosa, que se piensa que se va a morir, o sea, como con mucha sintomatología. Entonces ella ya tiene como una especie de ritual para hacer bajar un poquito eso y luego se vuelve a meter en la cama. Pero claro, esto ya es indicativo de que hay algo ahí que le está pasando para que emerja en medio de la noche. Claro, claro, totalmente. Es decir, una de las cosas que queremos hacer hoy mucha mención, y vamos a hacerla, es que la ansiedad se da en un contexto tanto externo como interno de la persona, ¿sí? No es una seta que aparece de golpe. Sí, es más, no sé por qué se dice esto, porque al final las setas también crecen en un entorno concreto y con unas condiciones concretas, ¿no? Es decir, no crecen de cualquier manera. Sí, ni en cualquier sitio. Ni en cualquier sitio, ¿no? Pero la ansiedad, bueno, ahora veremos, ¿no? Que normalmente tiene mucho sentido sí. que aparezca la ansiedad. Este es el punto. ¿Sí? Entonces, para entrar ya en el tema, me gustaría que pudiéramos abrir un poco eso, ¿no? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué entendemos desde la perspectiva general o más académica, digamos? ¿Sí? Más clínica. Sí. ¿Sí? Y luego pasar a nuestra visión. Claro, entonces partiremos, también un poco lo comentábamos en el primer episodio, vamos a ver primero como lo que es la visión del DSM, ¿no? Según el DSM, el manual diagnóstico que nos enseñan a las personas que estudiamos psicología en la carrera, ¿qué sería la ansiedad, ¿no? ¿Cuáles serían los criterios para cumplir? Que, bueno, una cosa es lo que diga este manual y otra cosa es lo que digamos nosotras, ¿no? Que son cosas distintas. Pero bueno, vamos a empezar por lo prototípico, lo académico, lo que tú decías, ¿no? Que es lo que se entiende por ansiedad, pues eso, digamos, en un contexto clínico, o lo que te diagnosticarían como ansiedad si fueras al médico de cabecera, por ejemplo. Vamos. A ver, los trastornos de ansiedad son como una categoría en sí misma, ¿no? Y hablamos un poco del DSM, sí, que hay varias categorías, sí. Pues los trastornos de ansiedad, y dentro de la categoría trastornos de ansiedad hay diferentes diagnósticos, ¿sí? Que yo creo que aquí tampoco vamos a decirlos todos porque... No, porque nos vamos a dormir, eso para empezar. Y que de lo aburrido. Y esto tampoco es una clase de psicología, vamos a ver. Pero sí que hay dentro, por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizada, ataque de ansiedad, que es separado, ¿no? Hay las fobias, mutismo selectivo, ¿sí? Esto me suena porque le he echado un ojo antes y este me ha llamado la atención. Sí, fíjate lo que hay ahí. Y también las obsesiones, los trastornos obsesivos están dentro el espectro ansioso, que yo creo que esto es algo que dice mucho de las obsesiones. Exactamente. O sea, están aquí puestas, ¿eh? Y no por casualidad. Sí, no están puestas como algo aparte, ¿vale? Tiene mucho que ver con la ansiedad, las obsesiones. Y entonces normalmente son diagnósticos que lo que hace el DSM describe síntomas concretos, sí, que tienen que ver con síntomas físicos, fisiológicos, como taquicardias, dificultad en el respirar, un pensamiento acelerado, ¿no? Depende, cada diagnóstico tiene como unos síntomas concretos que uno tiene que cumplir para que se le dé el diagnóstico. Exacto. ¿Sí? Y tiene que tener como una determinada duración, ¿no? O sea, si te pasan estos síntomas durante 2 días, no se consideraría, según este manual, un trastorno de ansiedad generalizado, por ejemplo, ¿no? Tienes que cumplir un criterio temporal. Sí, sí. Lo que sí que todos en general tienen que ver con una hiperactivación, ¿sí? Tanto de nuestro sistema nervioso periférico, del cuerpo, como de la mente. ¿Sí? Claro, y aquí es un punto muy interesante porque hay veces que cuando se habla de ansiedad se confunde con lo que es sencillamente el trastorno de pánico, ¿no? Pues eso de respiración muy acelerada, ¿no? El llanto incluso, la taquicardia, la sudoración. Y claro, es lo que tú decías, que ya lo dice el manual diagnóstico, ¿no? Que el trastorno de pánico es una forma que toma la ansiedad, pero no lo es todo. Es decir,
Algo que yo me encuentro mucho es que hay mucha gente que tiene ansiedad y que ni siquiera sabe que tiene ansiedad, porque los síntomas de ansiedad no tienen que ver solamente con esto, ¿no? Con ponerme ahí como súper acelerada y con ganas de llorar e hiperventilando, sino que también hay sintomatología que es... hay gente que tiene sintomatología más mental, ¿no? Sin tener tanto la fisiológica, y que puede parecer entonces que, bueno, que no estoy teniendo ansiedad porque no estoy aquí hiperventilando, ¿no? Pero esto que decías de la aceleración mental, es decir, hay una serie de síntomas cognitivos y más emocionales que no ubicamos tanto en lo que sería ansiedad, pero que también lo son. Que eso tú eres experta. Exacto, yo ahí he hilado fino, claro, con tantos casos de ansiedad al final. Tú te has especializado sí. en esto, ¿no? Sí, es una de las cosas, bueno, eso con las que más trabajo y de las que más me he formado. Bueno, también por la cuenta que me traía, porque yo he tenido una historia con la ansiedad. Claro, yo sí, yo lo confieso, otra confesión, hoy va de confesiones también. Como siempre, ¿no? Un poco. Sí. Uno de los motivos por los que yo empecé la carrera fue para autosanarme. Entonces, claro, ¿yo por qué quería autosanarme? Pues yo tenía unos pifostios con la ansiedad bastante graves, bastante heavy, y ha sido como mi caballo de batalla durante gran parte de mi vida. Entonces, al final, bueno, pues me la conozco bastante bien porque de todos los años de profesión he trabajado con muchísimos casos, pero también la he vivido en mi piel y sé todo lo que implica. Sí. Y esto, la ansiedad más cognitiva, esto tiene que ver con pensamientos intrusivos, con rumiación, con no poder dejar de pensar en un tema en concreto, ¿no? Con repasar listas mentales una y otra vez. Incluso tener como conversaciones imaginarias, ¿no? En la cabeza, o ir anticipando qué puede pasar esto, de lo otro, ¿no? Como algo que no es adaptativo. Es decir, cuando esto lo hacemos de forma adaptativa, como bueno, tengo que coger el coche y me da un poco de cosa, mira, me reviso el trayecto, ¿no? Me miro un poco y aquí me quedo tranquila y ya. No, la cosa ansiosa es cuando miro y remiro, por ejemplo, ¿no? Y estoy pensando en mi cabeza las 1000 situaciones que podrían pasar, ¿no? Y cómo actuar y hacerme un plan de prevención y tal, por ejemplo, ¿no? Sí, la anticipación es una de los grandes formatos de ansiedad que puede parecer de, no, es que soy una persona como muy precavida, no, es que soy una persona miedosa, ¿no? Como que se puede leer desde este lugar, pero toda esta prevención, ¿no? Todo este adelantarme también es un síntoma de ansiedad. Porque claro, entonces aquí, ¿no? Entramos en el siguiente punto, que es un poco cómo nosotras resignificamos esto y cómo y como qué sentido tiene para nosotras esto, ¿no? Porque claro, hay terapias, hay perspectivas en psicología que se quedan solo con esto, con el síntoma, y trabajan para reducir el síntoma, ¿sí? Que yo siempre digo que esto es muy necesario. Es decir, si todo esto está lleno de humo, yo lo primero que necesito es respirar de alguna forma, cogerme un trapo o algo, ¿sí? Pues hazlo. O sea, es vital esto. Pero otro tema es ir a ver de dónde viene ese humo y cómo es que esta habitación se llena de humo y no me deja respirar. Exactamente. Que esto sería ya como, bueno, lo que decías, ya entramos más como a la perspectiva que tenemos nosotras de la ansiedad, porque si leemos solamente el manual diagnóstico, ¿no? Todo el catálogo de síntomas, que si taquicardias, aceleración en la respiración, nerviosismo, temblores, pensamientos catastrofistas, de muerte o de enfermedad, ¿no? Que estos son los que salen también en el manual diagnóstico, pensar que me estoy muriendo o pensar que me estoy volviendo loca, esto también es como un síntoma de la ansiedad que sí que está catalogado, ¿no? Sin embargo, si acudimos solamente al manual, lo que nos puede parecer es eso, es que la ansiedad es algo cuyo fin es eliminarla, ¿no? Y en realidad la perspectiva que nosotras tenemos es que la ansiedad desaparezca de nuestra vida es la consecuencia de trabajar lo que hay de fondo y lo que la está propulsando, ¿no? ¿Qué es esto? Que evidentemente sí que es importante ir al síntoma cuando el síntoma es muy limitante, pero este es como el punto de partida, ¿no? O sea, como el que la persona pueda estar un poquito estable para entrar a lo que de verdad es importante, que es lo que está haciendo que el síntoma aparezca, ¿no? Porque la ansiedad, claro, según como la vemos nosotras, es como una alarma, ¿no? Es como que el sistema pone una alarma de, oye, date cuenta de que algo aquí está pasando que no está siendo atendido, ¿no? La ansiedad siempre tiene que ver con esto, con un
mensaje que nos está mandando nuestro sistema, que como no lo hemos sabido escuchar por otros medios, al final sube el volumen y entonces aparece todo lo que es la molestia que genera la ansiedad. Sí, a mí esto me gusta usar la metáfora que es como la luz del salpicadero en el coche, que nos indica que pasa algo en el motor, como que falta aceite o demás. Pues la ansiedad es la luz en el salpicadero, ¿sí? Que nos está indicando que algo más adentro, como que algo está pendiente, como que hay algo a revisar, que no es solamente ansiedad, ¿no? Que hay mucho más. Y claro, en este sentido también entendemos, y aquí iremos repitiendo estos conceptos, yo veo que los vamos repitiendo porque es muy importante, ¿no? Entender que es como cuando tenemos fiebre, ¿no? Que cuando tenemos fiebre, obviamente hay que o sea, la fiebre es un síntoma de que está pasando algo más en el organismo, ¿sí? Si solamente tratamos la fiebre, no estamos tratando la causa. Exacto. ¿No? Del por qué hemos tenido... Es como si te tomas un antipirético y ya está, ¿no? Y en el fondo lo que tienes es una infección. Entonces, bueno, pues sí, habrás apagado la fiebre, pero la infección seguirá estando ahí. Y cada vez irá peor, además. Como la ansiedad. Como la ansiedad, exactamente, ¿sí? Entonces, sí, podemos pararnos a trabajar solamente los síntomas, pasa que sabiendo que este trabajo tiene como un tope, ¿no? Es decir, sí, yo puedo trabajar y entonces en mi realidad inmediata yo puedo llevar mejor, pero cuando pase otra cosa en la vida, que en la vida siempre van pasando cosas de ser adulta, ¿no? Que siempre... ahí me volverá a salir, ¿sí? O quizá me saldrá de otras formas. Pero como no he tocado lo de más abajo... Claro, va a salir, de alguna manera va a salir. Si no es a través de la ansiedad, va a ser, pues, no sé, a través de algún problema digestivo, lo que sea, ¿no? Porque al final cada sistema funciona de su manera, pero el problema es de que si lo que pretendemos es quitar la ansiedad sin mirar más allá, al final la sintomatología se transforma o se desplaza, porque no estamos atendiendo lo que nos está pidiendo ser atendido. Yo también... Veo esto de la ansiedad, que es como nuestra parte más vulnerable, nuestra parte más necesitada, nos está gritando, ¿no? Nos está diciendo, oye, que aquí está pasando algo grave. Y si queremos quitar la ansiedad sin mirar nada más, es como si le decíamos a esta parte vulnerable de niña interna de, cállate, que me molesta esto que estás diciendo. Bueno, se puede callar durante un rato, sí, pero esa necesidad sigue sin estar cubierta, ¿no? Por lo que podemos esperar es que de alguna manera reaparezca. Ahora me has hecho pensar en un perfil de personas que creo que he tenido bastantes veces, pienso, que son personas que tienen así como una manera de ser más masculinizada, entre comillas, como a eso me refiero masculinidad tradicional, como no escuchar su mundo interno, ignorar sus emociones, muy en ser productivas, en la ejecución, ¿no? Sí. Lo que sería NA tipo 3 dentro del eneagrama, para quien conozca. He aquí una representante, hola. Hola, ¿qué tal? Pero así como personas muy orientadas eso, al trabajo, a resolver, y que de golpe tienen ansiedad. ¿No? Y es porque, y luego cuando vas trabajando ves que su mundo interno es que ni se ha parado a escucharse, ni a pensarse, ni se ha dado espacio. Claro, es como con la cosa de tira para adelante, tira para adelante, tira para adelante, ¿no? Sin pararte a mirar realmente cómo estás tú, ¿no? Entonces, claro, cuando no atiendes lo que son tus necesidades de todo tipo, tanto necesidades emocionales como necesidades sensoriales, como necesidades cognitivas, intelectuales, etcétera, si hay alguna cosa que se te está escapando, bueno, pues te va a salir un síntoma, puede ser ansiedad, puede ser otra cosa, pero bueno, que esto hablábamos en el episodio de los síntomas, ¿no? De la primera temporada, y los síntomas están ahí por algo, y la ansiedad, bueno, pues también es lo mismo. Porque es esto es algo muy importante también, bueno, para mí yo lo considero muy importante, esto que estamos hablando es como que la ansiedad realmente está haciendo una función en nosotras, ¿no? Es como que no viene a jodernos la vida. Voy a hablar así porque creo que no estamos en público adulto, entonces puedo decir así. Si no, a ver, 5 segundos de tapar oídos a niños pequeños. Como que se vive muy mal, y lo sé, he tenido ansiedad y se vive muy mal, y obviamente una desea que se vaya. Normal.
Sí, pasa que está haciendo una función en nosotras y hasta que no escuchemos esa información o ese mensaje, no se va a ir. No se va a ir, ¿no? O sea, hasta que no hagamos los cambios necesarios en nuestro mundo interno y o en nuestro mundo externo. También. Sí, porque también nos puede estar señalando algo, ¿no? Sí, algo de fuera que no nos está funcionando. Claro. Entonces, en este sentido, aquí a mí me gusta porque se cambia un poco la mirada de la ansiedad, ¿no? Como para convertirla en nuestra aliada, ¿no? Exacto. Y ver, bueno, ¿qué nos está diciendo? Poder sentarnos, ¿no? Un poco con ella a escucharla y aprender de ella, porque es una parte de nosotras. Exactamente. Claro, esto me hace pensar que en mi propio proceso hubo unos cuantos años, porque fueron unos cuantos años, en los que traté de cambiar el chip de cómo veía mi ansiedad, de pasar de verla como un problema a verla como una compañera de vida, ¿no? Es como, bueno, si aprieta más, me estoy desviando más. Si aprieta menos, es que voy bien, ¿no? Hasta que, bueno, poquito a poco, claro, todo esto también con mi propio acompañamiento terapéutico, ¿no? De que fuimos viendo las bases de qué es lo que estaba pasando, pero a mí me servía un poco como para orientarme. Evidentemente no era una orientación de, oh, tengo más ansiedad, qué bien, me está queriendo decir algo. No, era como, joder, qué fastidio, pero ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y esa perspectiva, el dejar de ver la ansiedad como un problema que me está dando mi cuerpo porque yo que sé, no tiene nada mejor que hacer o porque yo estoy defectuosa, ¿no? Que también se suele pensar esto de como, oh, yo tengo ansiedad, es que yo estoy mal, es que yo soy débil. Que dices, no, no es nada de esto, es solamente un síntoma como otra persona puede tener, yo qué sé, pues en vez de darle ansiedad puede tener problemas digestivos, ¿no? No lo sé. Pero sin embargo hay como una especie de, ¿cómo decirlo? De mala mirada, ¿no? De estigma. De que como si estás teniendo ansiedad es que estás teniendo un problema mental o eres muy débil o eres demasiado sensible o cosas de estas que tampoco nos llevan a ninguna parte. Por eso a mí el cambiar esa mirada, el darme cuenta, y esto me ayudó mucho el proceso terapéutico, de que en realidad yo me estaba juzgando muchísimo por tener ansiedad porque era como no puede ser, yo tengo que poder con todo, y empezar a verla como no, no, es que esta es la alarma, que cuando tengo más ansiedad es que me estoy desviando más del camino. A mí eso me ayudó, paradójicamente, a que la ansiedad apretara menos, porque no estaba peleada con la ansiedad. Y aquí hay un recurso que se puede usar. Si tienes ansiedad, ¿no? Como empezar a hacer este trabajo de cambiar la mirada hacia ella. Bien, pues ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre estas causas, ¿no? Subyacentes, que hay que decir que cada persona es un mundo y obviamente no hay algo que pueda servir a todo el mundo, pero sí que yo creo que aquí, ¿no? Podemos nombrar cosas que hemos ido viendo nosotras que pensamos que se dan en bastantes casos, ¿no? Y que puede ayudar quizá a alguien a identificar. Exactamente, ¿no? Porque claro, es que cuando estaba escribiendo, ¿no? la cosa de, bueno, vamos a hablar de las causas de ansiedad, a mí lo primero que me ha venido a la cabeza es que son muchísimas, ¿no? O sea, que en realidad resulta muy difícil como acotar, son 5 cosas las que causan ansiedad, ¿no? O sea, el universo que hay debajo de la ansiedad puede ser bastante amplio, ¿no? Entonces, bueno, lo que tú decías, lo que hemos decidido es hablaros de cosas que nosotras hemos visto, un poco, bueno, pues para orientar, ¿no? Para saber la diversidad de causas que puede haber debajo de la aparición de la ansiedad. Porque tú, Nuria, ¿qué causas has visto? Mira, yo en muchos casos lo que veo o lo que surge, ¿no? Debajo de la ansiedad son como emociones reprimidas, ¿sí? Yo lo que veo muchas veces son pues que quizá, ¿no? Cuando trabajamos un poco más la ansiedad, quizá entonces la persona se da cuenta que no es que tenga ansiedad, sino es que está enfadada, ¿no? Que no es que tenga ansiedad, sino es que tiene muchísimo miedo, ¿no? Es como que la ansiedad es como una forma, ¿cómo lo diría? Como una forma más indeterminada, más general, poco concreta de una activación emocional. Sí. Y cuando vamos a concretarla más, exacto, le ponemos nombre a emociones, le ponemos nombre a sentimientos y esto a su vez nos lleva a relacionarlo con situaciones concretas del presente y del pasado. Exacto. Claro, y esto me hace volver a señalar esto que hemos comentado al principio de la importancia de ir a la experiencia concreta de que cuando dices que tienes ansiedad, ¿qué es lo que te está pasando exactamente? Porque a partir de ahí es donde realmente podemos ver
qué es lo que puede estar moviéndose debajo, ¿no? Porque no es lo mismo que yo te diga, tengo ansiedad, a que te diga, buf, es que tengo una sensación de que saldría corriendo y pegaría a alguien, ¿no? Claro, es que es muy diferente, claro, ya estoy dando unas pistas, solamente abriendo y concretando la sensación. ¿Y tú, Irene, qué dirías en esto de las causas? Pues algo muy común que he visto es un no darse permiso a expresarse tal cual se es, ¿no? Es como cuando yo intento mostrarme de una manera en la que realmente no soy. Esto suele ser en perfiles como muy, muy polite, ¿no? De muy querer quedar bien, no hacerle daño a los demás, que todo el mundo esté bien. Muy correctos. No abrir conflicto. Aquí también temazos con el conflicto. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo que yo soy voy metiendo como fichas hacia adentro, ¿no? Y llega un punto en que no puedo sostenerlo y aparece la ansiedad, ¿no? Porque es como tanta cosa que me voy reprimiendo, al final sale por algún lugar. Sí, ¿no? Como que la ansiedad tiene mucho que ver con reprimir cosas, ¿no? En este sentido. Sí, porque la ansiedad es como... yo lo veo, si tengo que decirlo con otras palabras, como una especie de estreñimiento emocional, ¿no? Es como aquí hay algo que no está circulando, entonces está saliendo como por la ansiedad, ¿no? Pero es algo que eso que está estreñido, que no acaba de aflorar. Claro, me da risa. Es un poco así, pero... Estreñimiento emocional. Sí, te lo voy a coger. Sí. Y ahora, ¿no? Cuando decías esto, pensaba en que yo también suelo ver que se suele dar en perfiles de personas que tienen un carácter como muy moralista, ¿no? Con perfiles así muy del deber, de lo bien, de lo bueno, lo malo, lo correcto, incorrecto, adecuado, inadecuado, ¿no? Como que algo muy rígido, ¿no? Como unas estructuras de personalidad más bien rígidas, moralistas, ¿no? Muy, que se mueven mucho con el deber, con la norma, con lo que debe ser. ¿Sí? Sí, no, totalmente. Yo esto también lo he visto mucho, ¿no? Y me hace pensar que algo que también he visto muy, muy, muy común tiene que ver que haya debajo algún trauma, ¿no? O sea, casos de estrés postraumático, que esto también es algo interesante, que parece que el tema de la ansiedad es como una entidad en sí misma, pero es que hay veces que se puede dar ansiedad dentro de otras entidades también, ¿no? Como por ejemplo eso, el trastorno del estrés postraumático cursa con ansiedad. Entonces no sería tanto bajo la mirada del DSM como un trastorno de ansiedad propiamente, aunque cumpliera todos los criterios diagnósticos, ¿no? Que esto ya era un poco la crítica que hacíamos en el primer episodio, de solapamiento de diagnósticos, ¿no? Entonces, claro, tú te puedes quedar con que, bueno, una persona tiene ansiedad generalizada, pero luego rascas un poco y lo que le pasa es que la ansiedad forma parte de eso, de un estrés postraumático, por ejemplo. Y de otros trastornos, ¿no? Esto decíamos, que al final la ansiedad se da en muchas situaciones, porque como tiene que ver con esa hiperactivación, ¿no? Se puede dar en otros trastornos. Exactamente. Un estado de ansiedad. Exactamente, ¿no? Claro, también es lo que hablábamos, que al final la ansiedad puede aparecer en casos que lo que hay debajo es grave y en casos en que la gravedad no es tan acusada, ¿no? O sea, que el nivel de gravedad o el nivel de trabajo que hay detrás de un cuadro de ansiedad, pues depende. Y yo ahora estaba pensando también, a ver, ¿cómo lo digo esto? Pensaba en casos en que la ansiedad se da porque hay como unas creencias interiorizadas con autoestima baja, ¿no? Ya de ser una inútil o de no tener capacidad, ¿no? Y entonces como que la persona se ve poco capacitada de hacer frente al mundo, ¿sí? Entonces el mundo se ve como muy hostil, ¿sí? Y entonces aquí hay una ansiedad en hacer muchas tareas, ¿no? Que pues, se podía entender como tareas cotidianas. Aquí hay mucha ansiedad y que vienen porque hay de base unas creencias sobre el yo que dejan a la persona como una sensación, como digo, como que el yo es muy débil. Claro. ¿Me explico? Sí, como que se correlacionaría ahora con lo que es ser autoexigente, ¿no? O sea, en los perfiles autoexigentes, o la otra vez, la ansiedad cursa mucho, porque claro, es tanta la presión que te pones por tener que o deber, ¿no? Tanto el ser como el hacer,
que al final tu sistema te dice, mira, yo con esto no puedo, ¿no? Suele haber, aparte de en casos de mucha autoexigencia, también cuando hay una manera de tratarme muy estricta, ¿no? Cuando son perfiles muy estrictos, que suelen venir también de familias que han sido muy estrictas, o más bien todo lo contrario, ¿no? Que entonces mi familia ha sido muy laxa y yo me polarizo, me pongo muy estricta. Ahí también, ¿no? Surge la ansiedad, todo lo que son tensiones, el exigirnos y el tratarnos mal, todo esto va a cursar con ansiedad prácticamente seguro. Vale. Entonces, yo creo que hasta aquí un poco las causas generales que vemos nosotras, sí, que más vemos. Que entonces esto hace que en terapia lo que vamos a hacer es a tratar estas causas. Exactamente. Entonces, digamos, los síntomas de ansiedad quedan un poco en segundo plano. Sí. Pero aún así, aquí ya para ir cerrando el capítulo, me gustaría a ver si podemos, bueno, no sé, como hablar un poco o compartir algunas técnicas que, como mínimo nombrarlas, que pueden ir bien. Que yo creo que en el capítulo ya hemos ido sacando. Sí, algunas cosas ya se nos han escapado. Así que si has venido al final a buscar los recursos, que sepas... ¿no? Vas a tener que ser de mi team y leértelo todo. Que tienes que tirar para atrás, porque hemos hecho unas cuantas cosas. Entre ellas, lo de verla como nuestra aliada, ¿sí? Ir a trabajar el trasfondo, ¿no? Que está manteniendo o que está dando forma a nuestra estructura para que venga la ansiedad. ¿Y qué más dirías tú como experta, especialista en esto? Pues mira, ahora estaba conectando con, bueno, aparte de las técnicas de regulación del sistema nervioso, hay una parte que también es muy importante con el tema de la ansiedad, que es vigilar con creernos el discurso que hacemos cuando tenemos ansiedad, ¿no? Como poder tomar un poco de distancia de lo que dice nuestra mente cuando estamos en un estado ansioso, porque al final cuando estamos en un estado ansioso lo que está pasando es que nuestro sistema nervioso está en lucha o huida. Entonces, claro, cuando el sistema nervioso está en lucha o huida no estamos lo más lúcida del mundo, digamos, porque esto a nivel neurobiológico, si yo estoy en lucha o huida, lo que es mi corteza prefrontal va a disminuir su actividad, ¿no? Es como si se apagara, por lo tanto yo no puedo razonar de una manera, digamos, óptima. Entonces, si se está cursando, si se está en un momento, en un pico de ansiedad, claro, tu mente te va a decir una serie de cosas que vale la pena dar un pasito atrás y ver, vale, esto me lo estoy diciendo porque tengo ansiedad, no porque esto sea verdad, ¿no? Porque no todo lo que fabrica nuestra mente es verdad, por mucho que podamos pensar lo contrario. No, lo siento, pero no. Es más, la mayoría de cosas que fabrica nuestra mente no es verdad. Que puede ser muy creativa, yo siempre digo, Digo, esta imaginación que tenemos para crearnos los escenarios más catastróficos, bien orientado, es una capacidad... Sí, no, yo me reía el otro día con una paciente que tiene miedo al coche y me explicaba unas escenas que las dos lo veíamos, ¿no? Pero madre mía, le hice trabajar con una herramienta que es la caja de arena, que es del psicoanálisis junguiano esto, y hay una herramienta que era terapia online, entonces la hizo online. Y cuando me ilustró todos los miedos que se movían alrededor de coger el coche, o sea, parecía una película. O sea, que si los hospitales lejos, que si aquí hay explosiones, aquí hay muerte, o sea, y las dos nos reímos muchísimo con el resultado. Oye, ¿eso indicaría que los guionistas... la mayoría es gente con ansiedad? Yo si tuviera que hacer una apuesta diría que sí. Puede ser que sí. Todo apunta a que... Pues sí, esto que decías creo que es muy importante, ¿no? Porque cuando tenemos ansiedad y esos pensamientos, ahí nos fusionamos mucho con la ansiedad. Entonces, tomar esa distancia va muy bien para poder respirar, para poder coger perspectiva, volver como a nuestro centro, ¿no? Exacto. Que aunque te parezca que estás loca o te estás muriendo, ni estás loca ni te estás muriendo. O sea, no. Y también cuando cogemos esta distancia, podemos fomentar nuestra propia visión, que ya no es la visión de la ansiedad. Yo algo que uso mucho es la externalización. Creo que es un ejercicio, es un gran recurso para la ansiedad. Sí, poder posicionarte como observadora de lo que te está pasando, para eso, tomar un poquito de distancia de lo que te sucede, para no ser lo que te sucede. ¿No? Esto es súper importante.
Sí, para ser ego distónico, ¿no? Que yo y el síntoma somos cosas diferentes. Exactamente. Y esto que dices, claro, esto es muy importante de que el hecho de que tengas ansiedad no te define. O sea, no es que yo soy una persona ansiosa, no eres una persona ansiosa, eres una persona que tiene ansiedad, ¿no? Que le está sucediendo un episodio de ansiedad en tu vida o varios o lo que sea, pero que no eres tu sintomatología. Y si tienes una etiqueta diagnóstica, tampoco tienes por qué ser esa etiqueta diagnóstica, ¿no? Que también un poco cuidado con esto. Que nos puede limitar, ¿no? De si yo creo que soy una persona ansiosa, pues es muy fácil que cuando esté frente a cualquier situación ya me posicione desde ese lugar más ansioso porque yo me identifico como una persona ansiosa, ¿no? O sea, cuidado también con la manera que tenemos de hablarnos porque esto de alguna manera puede llamar a esta ansiedad. Sí, y que quizá, ¿no? Cuando aparezca esta ansiedad puede ser como una señal de alarma de que algo está ocurriendo, Algo ocurre. ¿no? Que quizá yo lo que detecto es que no puedo respirar o que, ¿no? Que me pongo nerviosa. Y quizás esto es como una señal de alarma. Oye, espera, quizás que estoy sintiendo algo respecto a esto, ¿no? Tenía una clienta que me comentó que hacía algo y me encontró muy fascinante, que ella cuando veía que se activaba, empezaba a repasar mentalmente las diferentes situaciones de su vida y el momento en el que estaba, y cuando en una le venía ganas de llorar, entonces la identificaba. Entonces decía, vale, es esta, ¿no? Bueno, es decir, sí, así podía como darle un contexto, ¿no? a lo que estaba sintiendo, porque bueno, como parecía de golpe, entonces claro, pues hacía eso, ¿no? Repasaba todo y me pareció muy brillante. Digo, pues la verdad es que sí, la verdad es que sí, es muy buena cosa. Porque ¿qué más herramienta dirías tú para la ansiedad, Nuria? Bueno, yo creo que ya hemos dicho bastantes, lo has mencionado así, ¿no? De autorregulación, ¿no? Aquí pueden ser tanto respiraciones. Yo creo que para mí el deporte, para mí está siendo una maravilla. Los últimos meses estoy haciendo deporte y va súper bien. Va súper bien. Súper bien. Ríete tú de los bros estos del gimnasio. Pero ojo que si no están ahí por salud mental. Porque... Pues sí. Porque la verdad, porque al final la ansiedad tiene un componente físico también, ¿no? Y movilizar el cuerpo, a dar como salida a esa activación, ayuda a la autorregulación, ayuda a que después pueda bajar de forma más natural, más espontánea, ¿no? De hecho, cuando yo me noto como que soy un poquito agitada, ¿no? Es como, uy, lo que hago es irme a correr. O sea, maravilla, maravilla. Me cambia, pero todo, es impresionante. Claro, que eso tampoco es lo único, pero esto combinado con... También para mí, esto que dicen siempre, sí, o sea, cafeínas, azúcares y tal, con ansiedad es como hay que retirar. Yo me quité la cafeína, tomo café descafeinado. Es así. Es así, lo siento, pero desde que hago esto me va mucho mejor. Refrescos de estos, Coca-Cola y demás, muy pocas, realmente. Sí. Yo creo vigilar con esto porque sí que es verdad que tiene un efecto. No, la alimentación, qué importante, ¿no? El tener una alimentación equilibrada, bien nutrida, porque esta también es otra, ¿no? Que no vamos a entrar aquí, pero también una mala nutrición puede propiciar el tener ansiedad. Y entonces, sí, digo, creo que empezar por estas cosas, ¿sí? Para mí el yoga también me ha ido muy bien. La verdad ha sido una gran cosa. Meditación, incluso para dormir, yo a veces lo uso y me gusta mucho. Sí, y a partir de aquí trabajar en ella, en esto. Exactamente. Exactamente, claro, yo para estos casos, ¿no? Como para recursos más personalizados, terapia. Sí, no, esto es un podcast, esto no es terapia. Exacto, como esto no es terapia, por si no alguien no se había dado cuenta. No, es interesante porque también con esto de las técnicas de respiración o lo que sea, ¿no? Sí que, a ver, las técnicas de respiración son una maravilla para regular el sistema nervioso, pero hay personas que les van mejor unas que otras. Entonces también es ir probando, ¿no? Y el profesional o la profesional de salud mental que te acompaña, bueno, pues te conoce mejor que nadie y por ahí te puede orientar. Sí, porque esto es una gran cosa y creo que con esto ya podemos terminar, ¿no? Que es que al final
quien sabe qué funciona y qué no funciona, qué me ayuda a rebajar ansiedad o no, soy yo misma, la que me da cuenta que me va bien y que no. Y que esto yo sí que os invito y os animo muchísimo a que vayáis probando cosas, a ver cuál os funciona y las que detectéis, las cogéis como recursos en vuestra cajita de herramientas de recursos y con ellas, adelante. Sí, porque antes de cerrar sí que me gustaría preguntarte, Nuria, estas preguntas que tenemos aquí, de ¿se puede eliminar la ansiedad? ¿Tú qué dirías? No, yo creo que... O sea, yo creo que la ansiedad en sí, yo creo que sí que se puede eliminar. O sea, vivir con ansiedad, creo que se puede dejar de vivir con ansiedad. Lo que no creo que se pueda eliminar la ansiedad de la vida en general. Porque creo que hace una función, creo que vivimos en una sociedad donde no podemos estar escuchándonos todo el rato y entonces ahí la ansiedad creo que es una función muy necesaria. La ansiedad sí hace una función muy necesaria, pero eso es muy diferente a vivir con ataques de ansiedad, a vivir con ansiedad generalizada. Sí, creo que es, claro, que es diferente. Buenísima respuesta. Vale. Un 10. ¿Y tú qué piensas? Exactamente lo mismo, ¿no? Vale. Que al final sí que es verdad que esto de, bueno, pero es que la voy a eliminar para siempre. A ver, todo lo que es término para siempre, salud mental, es como, cuidado. La ansiedad no se puede eliminar en tanto que es un sistema de alerta. Sin embargo, es lo que tú decías, ¿no? De que sí que se puede evitar el vivir con ansiedad cada día, eliminar la ansiedad generalizada. También se pueden trabajar incluso las fobias específicas, ¿no? Que son también bastante ansiógenas. Es decir, no tienes por qué vivir cada día con ansiedad ni con episodios de ansiedad, pero sí que es verdad que a veces la vida trae cosas pues, que te va a dar un poco de ansiedad y tampoco pasa nada, mientras no sea algo patológico, algo muy molesto, algo que esté muy presente. Bueno, la ansiedad es eso, es un mecanismo de alerta de que tu cuerpo te está diciendo, hey, aquí pasa algo. Muy bien. Pues con esta idea yo creo que es un buen momento para cerrar. Sí. Para terminar el capítulo. Esperamos que os haya gustado. Esperamos vuestros comentarios, lo que queráis comentarnos, si nos queréis seguir en redes. Somos, bueno, yo soy nuria.arrebola en Instagram, pasa que no lo uso mucho, así que no tiene mucho interés, pero si quieres lo puedes mirar. Puedes mirar. Sí, yo sí que lo uso mucho y además últimamente me ha crecido la cuenta una barbaridad. Yo soy irene.moreno.m. También nos encuentras si eres profesional de la salud mental o te interesa en Psicólogas con Cuerpo. Tenemos una cuenta de psicólogas para psicólogas. Y si quieres contarnos algo así como más íntimo que no sea un comentario en Spotify o lo que sea, puedes escribirnos un correo a psicólogasconcuerpo@gmail.com. Exacto. Y seguid mucho a Irene si tenéis ansiedad, en serio, comparto un montón de cosas, yo siempre digo, o sea, me pareces muy generosa, siempre es verdad, siempre compartes tips y cosas y audios y esto y todo, te digo, yo vaya trabajazo, ahí, ¿verdad? Me gusta. Es guay, sí. Y mucho ánimo, si estás con ansiedad, mucho ánimo, que de la ansiedad se sale. Sí, yo he tenido ansiedad cada día durante años y eso no tiene por qué ser así, se puede cambiar. Muy bien, pues hasta aquí. Sí, nos vemos. Un Muchas abrazo. gracias. Chao. Chao.